Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la Ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial. Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, realmente repudiable el hecho de la política de Jorge Marzovic. Adelante, mira. Y era un docente porque enseñaba química, enseñaba física, pero enseñaba dignidad, enseñaba a vivir en las peores escuelas de la provincia, en las más marginales, y de ahí sacaba toda la fuerza que tenía para que los alumnos de él no aprendieran solamente química, aprendieran que tenían la posibilidad de vivir si pensaban, si eran críticos. Por eso era un docente. Y en cambio, los que lo mataron son traficantes. Este gobierno es un traficante de vidas, así como trafica con todo lo que tiene. Y ese es el mensaje que tiene que quedar desde esta provincia del sur para todo el país. Y Carlos era un chico que le gustaba estudiar. Acá terminó séptimo grado el año 79 y luego logró que lo becaran los salesianos para poder ir a estudiar a Neuquén. Y bueno, eso es un punto muy importante en la vida de Carlos, que haya sido elegido para que fuera a estudiar a otro lado. Cuando llegué a Neuquén en el año 89, me acuerdo que a mí lo que más me impactó en ese momento de Carlos fue que lo vi con un brillo especial en sus ojos. Hubo un momento de acercamiento nuestro que fue en un bar que existía, que se llamaba La Tasca. Fue esa mañana, a posterior, que yo estaba por ir a trabajar, estaba poniéndome el guardapolvo y yo esperaba que después de una noche muy romántica él me dijera que yo era bella en mi parte superficial, o el pelo, los ojos. Y él me dijo, lo que más me gusta de vos es que sos maestra. Creo que hubo 3 momentos en la vida de Carlos muy plenos, que fueron el nacimiento de Camila, el nacimiento de nuestra segunda hija Ariadna y el día que se recibió de maestro. Él era muy comprensivo, muy paternalista. Cuando al alumno no le salía la cuenta, un profesor cualquiera, a mí, vienen y me traen una hoja con una cuenta mal hecha y yo le digo, ahí está mal, ahí te equivocaste, tomá, corregilo. Fuentealba, ¿qué hacía? Agarraba la hoja, ponía la hoja en el banco, sentaba al chico al lado de él y le decía, vamos a ver en qué nos equivocamos, vamos a ver por qué este ejercicio no nos dio. El CPN 69, por voto unánime, el rey es Carlos Morales. Él decía 3 cosas y las 3 eran diferenciadas cronológicamente. La gente tiene, en primer lugar, que instruirse. Primer paso, estudiar, aprender, desarrollar estructuras lógicas. La materia que él daba era matemática, física y química.
materia que por excelencia desarrolla las estructuras lógicas de los sujetos. El segundo paso era la comprensión de la realidad y de la concientización de que uno pertenece a una clase social determinada y que esa clase social es antagónica con los intereses de la otra clase social, de la clase alta. Cuando uno tiene conciencia de la clase social a la que pertenece y tiene intelectualmente las herramientas para luchar, recién ahí entraría la tercera etapa, que es la lucha social. Recién ahí una persona puede luchar por sus derechos. ¿Vos habías vuelto? Sí. Se ve así como el deterioro el abandono, ¿viste? Con Carlos Fuentealba teníamos física y Química. todos los otros, química y todos los otros profesores. Sí. Y el año anterior tuvimos en el aula ante matemática con Fuentealba. Que en realidad nosotros siempre le dijimos el profe. Yo la verdad que mucho Fuentealba no le decía el profe. Teníamos profesores que venían un día y después se iban porque primero no sabían a dónde quedaba el CEPEN 69 y no sabían que vivía gente en las condiciones que ellos veían alrededor. Estaban los otros profesores que se quedaban, pero con una mirada muy acotada, diría yo, de la realidad, o totalmente insensible, donde nos hacían trabajos áulicos, muy alejados de nuestra realidad. Estábamos recién peleando tener agua o tener luz en nuestra casa o ponerle algo a la olla. Fue una de las cosas que más nos marcó, esto de que nos estuvo diciendo todo el tiempo: a ver, chicas, ustedes qué es lo que quieren, miren por la ventana. Eran todas casillas de madera. ¿Qué es lo que esperamos? Queremos que esto cambie, queremos mejores condiciones para todos. Este es el lugar donde hay que comenzar. Es acá donde ustedes tienen que arrancar. En una oportunidad, el profe nos da un trabajo práctico, evaluativo, y significaba el cierre de nota. Yo en ese momento si bien tenía la bebé, también tenía adolescentes, dos nenas adolescentes que uno intenta darle el ejemplo. Y entonces quería pasar ese trabajo práctico y tener buenas notas. Cuando intenté hacerlo, no lo entendía, para mí era chino básico. Internamente pensé, abandono, ya está, ya esto no es para mí. Seguiré mi casa como pueda. Y me fui a mi banco, yo me sentaba al fondo, me fui al banco, preparé mis cosas y me estaba yendo. Y con mucha firmeza me dice: a ver, siéntese, vamos a ver este trabajo. Usted acá no es que no puede, si usted se lo propone, usted lo puede hacer. Y empezó a involucrarme él, yo sin darme cuenta, en el trabajo, y en un momento me encontré con que ya lo estaba haciendo yo. Él creyó en mí, yo no creía en mí, él sí lo creía y me hizo verlo. Nos empujaba y nos daba aliento de que podíamos proyectar, incluso, y podíamos soñar, nos permitía soñar, cosa que uno a veces en lo cotidiano se va olvidando. Y entonces soñé, ¿por qué no hacer una carrera? ¿Y por qué no la de docencia? Y hoy me encuentro haciendo la mitad de la carrera, me faltan 2 años, pero ¿por qué no yo ser mañana un docente? Este es el Instituto de Formación Docente número 5. Acá estudió Carlos, por eso en un momento hicimos un acto, un homenaje, y hay una placa. Tenía un 5º grado con chicos de mucha sobredad y él estaba como genuinamente preocupado por los pibes, pero como hablaba de ellos con muchísimo afecto, con muchísima naturalidad. Pero a mí me impacta su claridad pedagógica. Él era un tipo que tenía muy claro su rol como docente, ¿sí? Su función docente. A él le interesaba que los pibes aprendieran. No es que solo los contenía, les daba afecto. Él quería que los chicos, te digo más, no solo que aprendieran, sino que les gustara aprender. ¡Ole, ole! ¡Ole, hola! Si no hay aumento, aumento ya.
conflicto del 2007 se llega después de 17 años de salarios congelados, un pequeño aumento salarial y con algunas reivindicaciones en el año anterior, en el 2006, pero un gobierno al cual le habíamos pedido 70 veces, no nosotros, sino las distintas conducciones de ATEN, más de 70 pedidos de audiencia y que no había recibido a la organización. La situación afecta notablemente a toda la sociedad, perjudicando no solo el interés de las partes, sino más aún afectando a terceros. Estoy 100% preparado. Sobi estaba muy centrado en sí mismo, en que él era candidato a presidente y le había prometido a la sociedad que él sabía cómo parar las protestas sociales. Aquí estamos, los trabajadores de la educación, reclamando y exigiendo un salario que nos permita vivir con dignidad. Siempre nosotros nos habíamos hecho la idea, por lo menos, de que la policía con los docentes no reprimía de la misma manera que con otros trabajadores. Tal vez porque los docentes éramos los maestros de sus hijos o porque sus esposas eran maestras. Permanentemente, históricamente, antes de la represión siempre hubo una instancia de negociación que de las dos partes intentaban evitar la represión. En 2006 también empezamos con un conflicto muy fuerte y cuando fuimos a la destilería en Plaza Winkle, lo que empezó a ver fueron movimientos extraños. Obviamente después aparecen los famosos cascos amarillos, supuestos trabajadores de la búsqueda. La policía no intervenía y que esa no intervención de la policía significó la represión a los docentes. No hay problema que corten el puente del Carancho, pero acá no. Tengo directivas claras y 5 minutos. Nosotros tenemos una breve conversación con el jefe del grupo que estaba ahí, el comisario Rizafri. Nos dice, tienen 5 minutos para irse. Yo le planteo que nosotros necesitábamos organizarnos, que éramos muchos, que nos den unos minutos para hablar con los compañeros. Cuando me doy vuelta, no habrán pasado 2 minutos que tiran la primera granada de gas lacrimógeno. Carlos se refugia en la estación de servicio. Yo hablo con él y digo, ¿qué está pasando, Carlos? No, ahora tiraron gases y nos refugiamos acá. Cuando llegamos acá pensamos que este era un lugar seguro. La verdad nos equivocamos porque la orden de quienes conducían el operativo fue continuar reprimiendo. Es impresionante, ya estoy lejos, ¿eh? Estoy a unos 300 metros más o menos de donde la policía está disparando. ¡Retírese! ¡Basta! ¡Somos la maestra de sus hijos! ¿Qué ganan con esto? Y había muchos gritos, había mucha desesperación en el relato de los periodistas como en el relato en el griterío, digamos, de la gente. Los compañeros pueden volver cuando nosotros le pedimos al jefe del operativo que cesara la represión para que pudiéramos reorganizarnos y retirarnos y nos permiten salir. Los compañeros pueden salir
y retomar de vuelta la ruta como para organizarnos a ya para volver a Cenillosa, ¿no? A Neuquén. Y volví a llamar y Carlos me dice, mira, tranquila porque ya estamos volviendo, estamos camino a Cenillosa, lo peor ya pasó y esas fueron sus últimas palabras. Y como a 2 o 3 kilómetros de acá lo que nos sorprende es que nos pasan por las banquinas camiones hacia las tráficos de la policía con sus puertas abiertas y disparando sobre los autos que estábamos ya... Insisto, todo el mundo estaba arriba de sus autos, ya no había prácticamente nadie abajo de la ruta. Adelante, mirá. Carlos Fuentalba es el nombre del docente que resultó gravemente herido en la refriega de hoy de la policía contra los docentes. Fue alcanzado por una bomba de gas lacrimógeno que le impactó en el rostro y le dejó una herida muy severa en la cabeza. Que también confirman lo que se veía en el electroencefalograma y el diagnóstico es de muerte cerebral. Y bueno, cuando yo lo volví a ver después de que le habían intervenido, supe que en realidad Carlos ya había ingresado al hospital muerto, porque el semblante era el mismo. Cuando me despedí de él le dije 3 cosas: te amaré por siempre, no valía la pena y perdón. Es la primera vez después del ataque salvaje a nuestro compañero que da la cara y es por eso que le venimos a cobrar lo que nos corresponde. Hay mucha bronca, pero los trabajadores de la educación nos manifestamos siempre de la misma manera, de manera pacífica. Estamos preparados para la clase, no para enfrentarnos a la policía de Neuquén. Lo que no califico de ninguna manera, y voy a ser muy concreto para que quede clara, es la actuación del policía que tiró a Malsanta. No lo califico de ninguna manera y le vamos a caer con todo el peso de la ley. ¿Qué pasa con los jefes? Es decir, que justifica la represión. No justifique la represión. De ninguna manera. La responsabilidad de quien atacó a Mansalva, le vamos a caer con todo el peso de la ley. Después hubo un enfrentamiento que no justificó la represión. Horacio, el médico del barrio, me contó que en el 69 los chicos estaban sufriendo desconsoladamente. Yo le digo que no entendía lo que pasaba, que me diera alguna explicación a nivel de lo espiritual. Y él me decía que Carlos se iba a multiplicar. Pasada la medianoche, el campamento frente a Casa de Gobierno comenzó a levantarse. En una iglesia evangélica y a puerta cerrada, representantes del gremio y del gobierno habían sellado el acuerdo salarial que descomprimió la extrema tensión vivida las últimas semanas. Un acuerdo celebrado con mucha moderación por ambas partes. Nosotros creemos que se ha dado un paso muy importante. Acá hay 1.400 compañeros a planta permanente, hay cuestión jubilatoria, una recomposición salarial que reacomoda cuestiones que venían reclamándose hace mucho tiempo. Obviamente esto no cubre toda la demanda de la organización, ¿no? Seguimos exigiendo el juicio y castigo a los culpables, seguimos exigiendo la renuncia al gobernador, porque seguimos reclamando que se haga justicia con el compañero Fuentalba y en realidad con todos los trabajadores. A donde vayan nos iremos a buscar.
más me impactó del juicio fue mirarlo a los ojos a Darío Poblete, el cabo que asesinó a Carlos. Él me miró y no bajó, digamos, los ojos en ningún momento y pude ver claramente que no tenía ni un poquito de arrepentimiento. La cúpula policial hasta Sovich era una cúpula policial de carrera. Las escuelas de capacitación de la policía tenían cursos sobre derechos humanos, de garantías constitucionales, de cómo trabajar un caso sin violentar los principios que nuestra Constitución establece, etc. De un día para el otro, Sovich modificó radicalmente esta estructura y nombró en su lugar a personas que no tenían carrera policial. En algunos casos los ascendieron 5 cargos de golpe. Desde ahí cambió radicalmente la estructura, el funcionamiento, la lógica de la intervención de la policía y pasó a depender directamente del poder político, pero no porque en términos constitucionales es así, sino porque recibía órdenes políticas de intervención. Y esto se vio muy claro en el antecedente de Fuente Alba, que fue Plaza Winkle, y lo que sucedió un año después, que fue el caso de Arroyito. La Cámara en lo criminal primera por mayoría falla. Primero, condenando a José Darío Poblete de circunstancias personales relacionadas en el exordio, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado para haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales, abusando de su función. La sensación, una sensación de justicia, pero de justicia incompleta, ¿no? Que es la misma que tenemos hoy. Sensación amarga porque creemos, estamos seguros, estamos convencidos que Sovich tomó la decisión. Y nos parece que nos alejamos mucho del sentido republicano y de un Estado democrático de derecho si permitimos que los gobernantes tomen estas decisiones y luego ni siquiera, porque sean Sovich, no tengan, mejor dicho, el privilegio de no rendir cuentas frente a la sociedad. El nombre de Carlos empieza a correr, primero porque fueron el maestro que asesinaron, segundo por el pedido de justicia, pero también viene como un tercer legado el tipo de educación que él pretendía. El qué enseñar, para qué enseñar y al servicio de quién enseñar. Entonces había hecho de la educación una manera de descubrir el mundo y poder hacer que los chicos descubrieran el mundo y pudieran encontrar su lugar en el mundo, como él lo había vivido. Es real que hay un sentimiento que en nosotros como familia que está la cuestión de la justicia necesaria para que esto pueda, digamos, tener un cierre, ¿no? Tanto su hermano, sus hijas, mis sobrinos, sus alumnas, sus amigos, mis padres, sus padres. Y obviamente yo pienso que también será mi lugar, ¿no? Acá. Sur los arrayanes se levantan hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre que mataron a un maestro. Juegan chicos en la escuela y la bandera lleva dentro un crepo negro en el blanco que mataron a un maestro. De lamentarse, no me sirve el Padre Nuestro, que se grabe en la memoria que mataron a un maestro. Fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, vos que enseñabas la vida, te mataron Fuente Alba.